Mi esposa permitió que su hermano se alojara en nuestra casa sin consultarlo conmigo previamente. La situación se volvió insostenible, y ahora ambos se niegan a pedir disculpas. Recuerdo llegar a casa y encontrarme, una vez más, con la visita inesperada de mi cuñado en nuestro hogar, anunciando que se quedaría con nosotros durante 4 días. Esta situación se había repetido innumerables veces, y aunque en las ocasiones anteriores lo había aceptado sin más, esta vez decidí poner un alto. A pesar de las protestas de mi esposa, quien había invitado a su hermano, decidí pedirle que se fuera. Honestamente, esperaba que mi esposa reaccionara con enfado, pero después de explicarle que estaba cansado de la constante presencia de mi cuñado, de sus largas llamadas diarias y de no poder disfrutar de tiempo a solas con ella, comprendió mi punto de vista. Me prometió que intentaría reducir el tiempo que pasaba con su hermano y dedicarme más tiempo a mí, ya que era evidente que esta situación me molestaba y estaba afectando nuestra relación, algo que ya no deseaba. Me reveló la razón por la cual su hermano nos visitaba con tanta frecuencia. Resulta que su hermano vive a un par de horas en auto y se siente bastante solo dado que su novia trabaja en otro estado y solo vuelve para las vacaciones. Por lo tanto, no pueden verse con regularidad, y por eso pasaba tanto tiempo con nosotros, para aliviar su soledad. Mi esposa no me había compartido esta información porque él se sentía incómodo hablando de ello. Sin embargo, una vez que entendí la situación, todo comenzó a cobrar más sentido para mí. Ella también comprendió mi perspectiva y prometió que intentaría pasar más tiempo conmigo y que trabajaríamos juntos en mejorar nuestra relación. Las cosas parecían mejorar y, con el tiempo, su hermano comenzó a visitarnos con menos frecuencia y redujo la duración de sus llamadas. No obstante, la relación entre su hermano David y yo se volvió tensa poco después de que ella empezó a pasar menos tiempo con él. Aunque seguía visitándonos de vez en cuando, la atmósfera durante sus visitas se volvió incómoda. No lo culpo, ya que fui yo quien pidió a su hermana que pasara menos tiempo con él, lo cual, comprensiblemente, no le agradó porque ahora tenía que pasar más tiempo en soledad. Así que cada vez que nos encontrábamos, se burlaba de mí e insinuaba que yo era demasiado inseguro y celoso para permitir que mi esposa Rita mantuviera contacto con su familia. Por supuesto, lo disfrazaba de bromas, pero yo sabía que, en realidad, estaba muy molesto por la situación. Me pareció extraño que lo tomara tan personalmente, ya que en realidad no tenía nada que ver con él. Incluso si Rita hubiera pasado ese tiempo con cualquier otra persona, me habría sentido igual de excluido. No creo que estuviera mal desear pasar tiempo con mi esposa, y no era mi culpa que su novia estuviera trabajando fuera del estado, impidiéndole estar con ella. Pero su hermana, mi esposa, no debería ser un sustituto para su compañía. Sentía que la dinámica entre nosotros había cambiado, y ahora él me veía más como un rival que como un cuñado. Recuerdo que organizó una fiesta a la que nos invitó a todos, que resultó ser su boda. Su novia, Erika, había dejado su trabajo y había vuelto a casa, y habían decidido sorprendernos con su matrimonio. La palabra clave es sorpresa, así que yo no tenía idea de que se estaban casando. Habían omitido la etapa del compromiso y directamente se habían casado, lo cual tenía sentido dado el largo tiempo que llevaban juntos. Me alegré por ellos, aunque no interactuamos mucho en su boda. A pesar de ser un evento pequeño e íntimo, solo con algunos amigos, colegas y familiares, tuvo suficiente tiempo para interactuar conmigo, pero optó por no hacerlo. No me molestó, ya que era su boda y podía hacer lo que quisiera. No éramos amigos, por lo que no le di mayor importancia. Sin embargo, un mes más tarde, organicé una fiesta de aniversario para Rita y para mí. David pasó toda la fiesta haciendo bromas sobre cómo yo competía con él. Sus chistes eran bastante desagradables, especialmente porque se suponía que era una ocasión alegre para Rita y para mí, y él estaba desviando el foco hacia sí mismo. No creo que a nadie le parecieran graciosas sus bromas, y aquellos que se reían lo hacían solo para que dejara de hablar del tema. Ni siquiera a Rita le agradó su comportamiento. Hablamos de ello más tarde, pero decidimos no darle más importancia de la que merecía. Y entonces, 7 meses después, David anunció que él y Erika esperaban un bebé. Rita estaba emocionada, pero yo no podía evitar preocuparme por cómo eso cambiaría nuestra dinámica, ya que estaba bastante seguro de que él aprovecharía la oportunidad para criticarme aún más. Sé que puede parecer que estoy exagerando, pero créeme, la actitud de David hacia mí era más bien irrespetuosa y pasiva-agresiva. Y de hecho, tenía razón, porque tan pronto como se anunció su embarazo, comenzó a hacer bromas sobre cómo sería cuestión de tiempo antes de que yo anunciara que nosotros también esperábamos un bebé. Según él,
Obviamente no podía soportar el hecho de que estaba quedándome atrás en su supuesta competencia y necesitaba ganar cualquier desafío que le hubiera planteado. Todo esto lo decía en tono jocoso. Así que me reía con él cada vez que me visitaba y soltaba esas tonterías, pero internamente, me molestaba bastante. De todos modos, después de que tuvieran a sus gemelos, se mantuvieron bastante ocupados con sus hijos y no nos visitaban tan frecuentemente como antes, algo que no nos molestaba. Sin embargo, hace unas 2 semanas, volví a casa del trabajo y, de repente, me encontré con que David y Erika se habían instalado en nuestra casa. Fue un poco desconcertante para mí porque no recordaba haber discutido esto con Rita, y me tomó por sorpresa cuando regresé a casa. David estaba en la sala de estar jugando con sus gemelos y Rita y Erika estaban cocinando juntas en la cocina. Vi un montón de bolsas sin abrir en la sala de estar, así que pedí a Rita que hablara conmigo en privado para poder comprender la situación. Cuando nos quedamos solos en la habitación, le pregunté qué estaba pasando. Me explicó que había invitado a David y Erika a vivir con nosotros durante un mes. Al parecer, Erika había tenido que dejar su trabajo debido al embarazo y no estaba de baja por maternidad, como había dicho a todos. Cuando se quedó embarazada, solo llevaba un par de meses trabajando en su nueva empresa, que no ofrece licencias remuneradas a las recién madres que no han estado trabajando allí durante al menos un año. Así que le habían dicho que optara por una baja por maternidad sin sueldo o volviera al trabajo. Había decidido renunciar, ya que la sola idea de esto le resultaba demasiado estresante, y como David ganaba bien, no parecía ser un problema para ellos en ese momento. Pero ahora Erika pasaba todo el día en casa, y no estaba acostumbrada a no contribuir económicamente al hogar porque había estado trabajando desde que cumplió 18 años. Por eso, estaba teniendo dificultades por no trabajar y simplemente estar en casa con sus hijos. David pensó que podría estar sufriendo depresión posparto, por lo que había estado muy preocupado por ella. Había hablado con su médico y habían llegado a la conclusión de que sería mejor para ella tener la oportunidad de pasar tiempo con otras personas, en lugar de quedarse sola con los niños todo el día. Así que tomaron la decisión de que viviríamos juntos en la misma casa, hasta que Erika se sintiera lista para volver al trabajo o hasta que se recuperara emocionalmente. No supe cómo sentirme al respecto, ya que no se me incluyó en la discusión y Rita había tomado la decisión sin consultármelo. A pesar de que ambos compartíamos la casa, y debería haber sido una conversación en la que ambos participáramos, ella decidió y luego me informó cuando ya había dado el visto bueno. Esto era especialmente perturbador considerando que ella era muy consciente de la tensión existente entre David y yo. Por lo tanto, tuvimos un pequeño desacuerdo ese día. Expresé que no me parecía adecuada la idea de vivir con ellos más de una semana, y ella ya había acordado que viviríamos todos juntos al menos un mes. No entendía por qué había asumido que estaría de acuerdo con esto, especialmente dada la situación con David y yo. Yo estaba bastante en desacuerdo, y ella pensó que estaba siendo egoísta, argumentando que debería pensar en su familia y su bienestar en lugar de ser mezquino. Con el tiempo, tuve que ceder, porque comenzó a manipularme emocionalmente. Dijo que no quería sentirse culpable en caso de que Erika realmente tuviera depresión posparto, por lo que estaba dispuesta a ayudarles. Es solo un mes, me dijo, pasará rápido. Estaba demasiado agotado para continuar la discusión, así que lo dejé pasar. Al final del día, sabía cuánto valoraba a su familia y entendí que esto era algo que tenía que aceptar. A pesar de que no me agradaba su familia, específicamente su hermano, eran bastante ruidosos y difíciles de convivir, especialmente David con sus constantes bromas hacia mí. Además, detestaba tener que despertarme en medio de la noche debido al llanto de uno de los gemelos, pero a Rita no parecía molestarle, ya que no tiene el sueño tan ligero como yo. Y para colmo, David y su esposa eran bastante desordenados, lo cual era inaceptable para mí, que valoro el orden y la limpieza. Dejaban platos sucios por toda la casa, nunca limpiaban y ni siquiera se tomaban la molestia de contribuir con las tareas domésticas. Todo estaba desordenado y detestaba vivir así. Intenté decirles de manera cortés que debían limpiar después de ellos, pero todos se burlaban de mí, pensando que estaba exagerando y me pedían que me calmara. Esto resultaba aún más frustrante que su comportamiento desordenado. Finalmente, hace un par de días, perdí la paciencia con ellos. Desde entonces, Rita se ha negado a hablar conmigo, convencida de que me comporté de manera inapropiada con su familia. David y Erika, conscientes de nuestro conflicto, naturalmente se pusieron de su lado. Aunque no me excluyen completamente, siento un evidente distanciamiento de su parte, y aún no entiendo qué hice mal. Hace 3 días,
regresé del trabajo a un hogar en completo desorden. No podía dar un paso sin tropezar con juguetes y ropa esparcidos por todas partes. Había manchas de comida en las paredes, en el sofá, y Erika estaba durmiendo la siesta en el sofá con sus hijos, a pesar de tener la habitación de invitados a su disposición. David estaba sentado en el sofá, disfrutando de una copa de vino y viendo el partido de fútbol del día, aparentemente indiferente a la desagradable fragancia que impregnaba la habitación. Suele llegar a casa antes que yo, ya que redujo sus horas de trabajo desde que nacieron los niños. No sé qué me hizo estallar ese día, pero perdí los estribos y comencé a gritarles a todos, despertando a Erika. Les dije a ella y a Abby que yo me encargaría de los niños, pero que debían limpiar la casa de inmediato. Había intentado, en numerosas ocasiones y con mucha paciencia, pedirles que mantuvieran la casa limpia, pero mis palabras caían en oídos sordos. Así que, esta vez, les exigí que cumplieran con lo que les pedía y limpiaran la casa. No discutieron conmigo, tal vez porque mi ira era palpable, y estaba gritando con tal intensidad que las gemelas empezaron a llorar. Les indiqué que debían comenzar a limpiar mientras yo cuidaba a los niños. Estaba furioso, y no volví a salir hasta 2 horas después, cuando la casa estaba impecable. No sentí la necesidad de agradecerles a David y Erika, ya que había estado pidiéndoles que hicieran esto durante años, y solo lo habían hecho porque finalmente había levantado la voz. Después de asegurarme de que la casa estaba limpia, me retiré a mi habitación y permanecí allí hasta que Rita regresó a casa. Sabía que ese día había trabajado horas extras y que volvería tarde, alrededor de las 10 de la noche. Tan pronto como llegó, entró a nuestra habitación y comenzó a discutir conmigo sobre lo ocurrido. Me reprochó la manera en que había hablado a David y Erika, y mi comportamiento en general, calificándolo de absolutamente inaceptable. Insistió en que debía disculparme con ellos, ya que creía que había sido deliberadamente grosero. Rita sostenía la idea de que nunca había apreciado a David, y que mi objetivo era menospreciarlo, junto con su esposa, lo cual es completamente absurdo. Mi única intención era mantener un hogar limpio, nada más. Intenté explicárselo, pero ella se negó a escucharme. Insistió en que debía disculparme, alegando que mi comportamiento aquel día había sido inapropiado y que le disgustaba que pensara que podía hablar de esa manera a su familia. Incluso llegó a sugerir que no me gustaría que ella tratara así a mi familia, pero creo que la comparación es completamente injusta. En primer lugar, nunca invitaría a mis padres a vivir con nosotros sin su aprobación y, lo más importante, estoy seguro de que, si mis padres vivieran con nosotros, no generarían tal desorden en la casa como su hermano y su familia. Si mi tono de voz les resultó ofensivo, considero que vivir en mi casa sin respetar mis normas de limpieza e higiene también es un acto de falta de respeto hacia mí. Han pasado un par de días desde entonces, y Rita no me dirige la palabra, y el resto de la familia me evita. Rita y yo dormimos en la misma habitación, dándonos la espalda. Así de tensa es la situación actual. Me duele profundamente esta situación, y honestamente siento como si estuvieran en contra mía de manera deliberada. Actualización 1. Ha transcurrido una semana desde nuestro conflicto, y todavía no ha hablado conmigo. Este es, probablemente, el periodo más largo que hemos estado sin comunicarnos. Si esta situación persiste, estoy considerando la posibilidad de mudarme y solicitar el divorcio, ya que no veo otra solución. Ella se niega a pedir disculpas o reconocer su error, y yo no debería tener que hacerlo, ya que no considero que haya hecho nada incorrecto. Así que estamos en un callejón sin salida, y no sé qué hacer al respecto. Es desolador porque la amo, sinceramente, y deseo que nuestra relación funcione, pero no a expensas de mi dignidad. Actualización 2. Afortunadamente, no creo que sea necesario llegar al divorcio. Hoy, al regresar del trabajo, noté que la casa estaba vacía y, para mi sorpresa, Rita finalmente rompió el silencio. Había llegado a casa antes que yo y, finalmente, expresó su arrepentimiento por su comportamiento reciente. Reconoció que había estado tan centrada en proteger a su familia que se olvidó de que yo también formo parte de ella, y se lamentó por su insensatez. Me confesó que se arrepintió de nuestra discusión al día siguiente y que había estado tratando de distanciarse de David para poder ver las cosas desde mi punto de vista, llegando a la conclusión de que había estado equivocada. Incluso intentó mediar con David y Erika para que se disculparan conmigo, pero en lugar de eso, comenzaron a intentar ponerla en mi contra y a hablar mal de mí. Lo que colmó su paciencia fue cuando David sugirió que debía dejarme. Había pasado un par de días intentando persuadirlos para que se disculparan conmigo. Esta mañana,
Rita volvió a intentar dialogar con ellos, solicitándoles que se disculparan conmigo. Fue en ese momento cuando David mencionó que no había tenido contacto conmigo desde nuestro conflicto. Aseguró que yo estaba faltando al respeto a ella y a su familia, y que debía defenderse y dejarme. Rita intentó hacerle entender que ellos también estaban siendo irrespetuosos al ignorar mi solicitud de mantener la casa limpia. David reaccionó con furia, alegando que ella estaba siendo injusta con ellos, ya que como padres primerizos, carecían del tiempo y la energía para mantener la casa en orden constantemente. Cuando Rita intentó defenderme, argumentando que ella realizaba la mayor parte de las tareas domésticas y que Erika no ayudaba en nada, a pesar de que David regresaba temprano del trabajo, se desató una discusión. Fue entonces cuando Rita se percató de lo tóxicos y pretenciosos que eran. Les pidió que se fueran, y así lo hicieron, aunque expresaron su decepción porque Rita había decidido actuar como yo. Rita comprendió que no eran las personas que creía, y que definitivamente no buscaban su bienestar, porque si así fuera, habrían comprendido que ella es feliz conmigo y no tenía intenciones de dejarme. Me sentí aliviado al saber que se habían ido y que Rita y yo finalmente nos reconciliamos, pero somos conscientes de que tenemos mucho por resolver. Por lo tanto, hemos decidido que este fin de semana acudiremos a un consejero matrimonial para intentar retomar la normalidad en nuestra relación. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. Recuerda dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.